Hola, soy Lina María Serrano. Seguimos con la lectura de La melancolía de los feos. Vamos en el capítulo 2 y en este episodio vamos a continuar leyendo esa segunda carta que le hizo llegar Alfonso Rivas a su amigo de infancia, al doctor León Soler. Y dice: poco a poco la adicción me fue ganando terreno y tuve que empezar a consumir todos los días. La depresión del domingo o del lunes en la mañana tenía que pasarla con unos cuantos pases de cocaína. Luego, en las horas de la noche, me fumaba un porro para poder dormir. Y así una pastilla me conducía a unas cuantas aspiradas de hierba, y esa hierba me conducía a un trago, y ese trago a unos cuantos pases, y la rueda no cesaba de girar. Me volví poliadicto y alcohólico. No compraba ropa ni zapatos, escasamente comía, y todo el dinero se me iba en sostener mis vicios. Del muchacho estudioso y buen lector no quedó nada, ni siquiera su sombra, pues ahora vivía en la oscuridad más completa, en unas tinieblas espesas donde ninguna luz podía penetrar. En lugar de buscar una salida de verdad y empezar un ascenso, lo que hacía era bajar a unos agujeros cada vez más sórdidos y profundos. Mi salud se fue deteriorando con el paso de los meses. A cada rato estaba resfriado, con los pulmones afectados por una tos persistente y con unos dolores en los riñones que en la mañana me impedían muchas veces levantarme de la cama y dar los primeros pasos. Vivía bajo de defensas y cualquier gripe me obligaba a guardar cama 2 y 3 días seguidos. Y lo peor de todo era la depresión. Esa sensación de no tener ganas de nada, de querer desaparecer, esfumarse o morir. Le pedí a la empleada que me llevara el almuerzo y la comida a la cama. Después dejaba los platos en el corredor. No hablaba con los inquilinos ni me ocupaba en ningún asunto relacionado con la casa durante esos días. No podía. No me sentía capaz de sostener una conversación, razonar, explicar, relacionarme con el otro. La depresión es un hueco que se abre entre los demás y uno, un hueco que uno desea saltar, pero que sabe que las piernas no le alcanzan para ello. Hasta que empezaba de nuevo a meter cocaína, a fumarme mis porros a escondidas. Y entonces me bañaba, me cambiaba de ropa, llamaba un taxi y salía disparado para iTunes, para Tamaguchi, para Dollhouse, para el Castillo, para Troya, para el Rincón de las Paisas o para la piscina. Lugares donde apenas cruzaba el umbral y las requisas de los encargados de seguridad, los meseros y las chicas me saludaban con apretones de manos y con besos de bienvenida. Alfonsín, qué milagro, me decía una estampándome un beso en la mejilla. ¿Dónde estabas, mi amor?, me decía la otra acariciándome la nuca. ¿Por qué nos dejaste tan solitas?, preguntaba desde la barra una tercera. Entonces tenía la sensación de haber llegado a casa. Me iba al baño, me pegaba un pase y regresaba a tomar posesión de mi reino una vez más. Mi reino, que en realidad era una ratonera maloliente que no tenía puerta de salida. Una tarde, recostado en mi habitación, en uno de los viajes de pastillas de LSD que solía consumir de vez en cuando, me entró una gigantesca tristeza por la muerte de mi madre. Jamás la había sentido cercana ni entrañable, lo sabes bien. Nuestra relación había sido más bien la de dos desconocidos que ni siquiera se saludaban. Pero recordé que ella había muerto en el hospital de la Samaritana, sola, en un cuarto cualquiera, sin reconocer a nadie y apagándose poco a poco después de la muerte de la abuela. Y una pregunta me empezó a rondar aquella tarde y a taladrarme la cabeza. ¿Se había acordado de mí en los últimos minutos? Al menos en los segundos finales había tomado conciencia de que tenía un hijo, no importa que fuera deforme, y le habría gustado estrecharlo entre sus brazos antes de morir. ¿Había murmurado mi nombre en los estertores finales? ¿Me había perdonado por ser el engendro, el producto de una agresión, el símbolo de un oprobio que le había destrozado su vida? Esas suposiciones me atormentaron hasta el punto de que me vestí rápidamente. Llamé un taxi y me fui para la Samaritana en medio de mis delirios y mis alucinaciones de adicto y redendento.
Recorrí el hospital solo, de corredor en corredor, murmurando el nombre de mi madre en voz baja, llamándola, invocándola, apelando a su presencia como una forma, quizás la única que tenía de salvarme. 2 horas más tarde salí del hospital. Giré el rostro hacia el sur, hacia la cárcel distrital, y me quedé unos minutos así, absorto en la contemplación de sus muros infranqueables. Luego miré el barrio Calvo Sur desplegándose hacia la montaña y bajé a la carrera 10ª a tomar un taxi. Caían los últimos rayos del atardecer y empezaban a encenderse las farolas de los postes de la luz. 2 hombres que me venían siguiendo desde el hospital me abordaron en una esquina y me encañonaron de frente. «Bajándose ahí de lo que tenga, papá», me ordenó uno de ellos con agresividad. Me metieron las manos entre los bolsillos y encontraron mi billetera vacía. Con mi complejo de inferioridad física me generaba mucho temor cuando caminaba por la calle. Yo solía esconder mis documentos y mi dinero en un bolsillo interno del pantalón que no era fácil de detectar. «¿Dónde está la plata, jorobado de mierda?», me preguntó el mismo hombre, empezando a perder la paciencia y hurgando en mi cama y mi chaqueta. Yo estaba como en trance, afectado todavía por el recuerdo de mi madre y de su agonía solitaria. Una culpa de la que no había sido consciente hasta ese día se despertaba dentro de mí por no haberla visitado en el hospital ni una sola vez, por no haberme despedido de ella, por no haberle dado un beso en su mejilla moribunda. Y ahora, este par de atracadores me intimidaban poniéndome su arma en el pecho. ¿Morir? ¿Qué se creía este tipo? ¿Viejo, que me iba a asustar con algo que yo había deseado desde niño? ¿Con quién creía que estaba hablando ese fulano? Estos pobres diablos no sabían que la vida, un bien preciado para la mayoría de las personas, era un fardo cuyo peso yo soportaba cada vez peor. Así que me incliné hacia el revólver. Lo agarré con fuerza y me metí el cañón en la boca. Busqué afanosamente el gatillo e intenté dispararme ahí mismo, en la calle, mordiendo el cañón para que el ampón no pudiera sacarlo de mi boca. No pude sostener la presión y el hombre logró zafarse de esa garra que lo atenazaba con desesperación. Se echó para atrás unos pasos, pálido, respirando por la boca, y me gritó enfurecido: «Loco hijueputa». Luego, él y su compinche echaron a correr hacia atrás, hacia la montaña. Los carros de la carrera 10ª rodaban hacia el norte sin darse cuenta de lo que acababa de pasar. La noche abrazó la ciudad y yo me quedé quieto, agachado, con las manos sobre las rodillas. «Mamá», susurré. Esa misma noche saqué una fuerte suma de dinero del cajero automático. Me fui de juerga y me metí todo lo que pude. Varios pases de cocaína, 3 porros bien tacados y 2 botellas de vodka. El cuerpo no aguantó y se reventó. Terminé en el baño de Dollhouse con una hemorragia incontrolable que me escurría por las fosas nasales, vomitando un líquido verde y espeso, y perdí el conocimiento arrodillado frente al inodoro. Me encontraron los meseros del establecimiento y llamaron una ambulancia. Las chicas bajaban mantas de sus habitaciones y me arropaban con ellas. Yo temblaba como si estuviera a varios grados bajo cero, expuesto a los rigores de una tormenta de nieve. Recuerdo vagamente que me subieron a una camilla y que me metieron en la ambulancia entre frases cariñosas que me decían las chicas. «Pilas, Alfonsín, no te vayas a morir. No nos vayas a dejar viudas, mi amor. Aquí te esperamos cuando te recuperes». Yo me transporté a mis años infantiles y evoqué una tarde contigo a la salida de la panadería San Marcos, cuando otro muchacho vecino nuestro me dijo con desprecio: «¿Los enanos también comen pan?». Yo tenía a Fobos agarrado por el collar. Tú venías detrás a pocos pasos y agarraste por las solapas al chico. «¿Qué le pasa? ¿Quién es usted?», te preguntó él indignado, sacudiéndose para soltarse. «Soy su hermano», dijiste señalándome, y lo lanzaste contra la pared y lo obligaste a que se disculpara conmigo si no quería regresar a su casa con la cara rota. «Perdón, no quise ofenderte», dijo el joven sintiéndose muy humillado. «Está bien», acepté yo satisfecho con la excusa. Luego lo dejaste ir y nos sentamos a comer pan los 3, con Fobos,
metiendo el hocico entre la bolsa para robarnos. No sé por qué esa imagen me llegó a la cabeza mientras escuchaba la sirena de la ambulancia anunciándole a los demás vehículos que estaban transportando un caso de emergencia. Y creo que alcancé a decir en voz baja: mi hermano. Estuve hospitalizado varios días en la sección de cuidados intensivos bajo estricta observación médica. La recuperación fue lenta y mi seguro médico cubrió todos los gastos, menos mal. Regresé a la casa, puse en orden mis asuntos económicos, le pedí a Ermelinda, mi empleada de confianza, que era de una lealtad a toda prueba, que se encargara por favor de pagar los servicios, de tener la casa limpia y bien arreglada, que me consignara todas las semanas los arriendos de los inquilinos. Hablé con cada uno de ellos por separado, les rogué puntualidad en sus pagos mientras yo estaba por fuera y me interné en una clínica de desintoxicación por 3 meses a ver si lograba vencer mi adicción. Una carta de uno de los médicos me ayudó a que el seguro asumiera el 75% del tratamiento. Así que empaqué 2 mudas de ropa, mis utensilios de aseo, unos cuantos libros y decidí enfrentarme a ese nuevo monstruo que se había apoderado de mí con mi consentimiento y complicidad. Las primeras semanas fueron un auténtico infierno. Yo no sabía hasta qué punto era un adicto y descubrí con horror que lo era en varios niveles: al alcohol, a la marihuana, a la cocaína y al sexo. Así que el síndrome de abstinencia se manifestó en distintos registros y me condujo a un estado penoso de ansiedad, de nerviosismo permanente, de angustia, de sudoración, de paranoia, de insomnio. Pasaba las noches durmiendo a pedazos, en lapsos de 1 hora o 2, y después me quedaba 3 y 4 horas despierto, con fiebre, moviéndome en la cama de un lado para el otro, sudando a chorros hasta el punto de dejar las sábanas y las fundas de las almohadas empapadas, como si las hubiera metido en la ducha. Las enfermeras me ayudaron mucho inyectándome sedantes, recetándome opiáceos por vía oral y acompañándome a veces en la habitación durante los ataques de pánico. Veía un grupo de hombres por un corredor en penumbra que me perseguía con cuchillos en la mano y me decía que me iba a descuartizar para que aprendiera la lección completa. Yo huía, corría, eludía las cuchilladas, pero ya estaba a punto de darme cacería y alcanzaba a sentir las cortadas de sus armas en los antebrazos. También solía ver a un rey antiguo, persa o indio, que daba la orden de que me bajaran a un foso mugriento y pestilente, donde solo habitaban ratas y alimañas, que se me pegaban a la piel para succionarme. Yo rogaba, gritaba, imploraba clemencia, pero el rey permanecía impávido ante mis súplicas, y yo continuaba descendiendo en una canasta a esas vastas profundidades, donde seguramente moriría entre cucarachas, piojos y roedores, que me devorarían poco a poco disfrutando del sabor de mi piel, de mi sangre, de mis músculos. Luego abría los ojos, hacía un esfuerzo por levantarme de la cama y llegar hasta el baño para orinar o para echarme manotadas de agua en la cara y ahuyentar las pesadillas, y era entonces cuando me daba cuenta de que no estaba solo y que la enfermera de turno desde un sofacama me decía: tranquilo, su cuerpo se está desintoxicando. Esta es la peor parte. Después se va a sentir como nuevo. Lo más grave era que mi estómago se negaba a procesar los alimentos y me costaba mucho trabajo ingerir arroz, fritos y harinas de cualquier tipo. Los vomitaba o me quedaba con un malestar estomacal durante horas en mi habitación. También empecé a eyacular en las horas de la noche después de delirar con escenas eróticas en las cuales yo era un protagonista audaz que solía acostarse con mujeres exuberantes que se abrían para mí mientras me decían frases insinuantes y cariñosas. Esas poluciones nocturnas, cuando alguna enfermera estaba de turno cuidándome, me avergonzaban mucho, porque me tocaba levantarme hasta el baño para lavarme y cambiarme de pijama. Era el cuerpo trabajando a toda máquina y exigiendo sus dosis de droga, sexo y alcohol, reclamándome, presionándome y acorralándome para que cediera ante sus apetitos desaforados. Pero seguí luchando, negándome a ser derrotado, resistiendo a una costa de mi propia vida, porque en más de una ocasión se me ocurrió que no iba a aguantar y que estaba a punto de un infarto o de un derrame cerebral.
pero pasé el umbral. Y en efecto, a la tercera semana empecé a sentir que estaba al otro lado, que dormía mejor, que las pesadillas habían desaparecido y que mi estómago digería mejor los alimentos del día a día. Los sueños eróticos desaparecieron y mi cuerpo empezó a fortalecerse, a recuperarse del ritmo vertiginoso y destructivo que yo le había impuesto de mala manera. Por primera vez en 20 días pude sonreír y sentir con seguridad que la vida me iba a brindar una segunda oportunidad. Por los jardines de la clínica y en la sala de lectura solía encontrarme con una chica de unos 23 o 25 años, cuyo caso psiquiátrico, apenas me enteré por las enfermeras, me pareció curioso y salido de las enfermedades tradicionales que padecíamos los demás. Ella se llamaba Ana Valencia y en principio los psiquiatras que la trataron creyeron que era una paciente bipolar. Después, un médico muy joven, leyendo unos cuadernos en los que ella escribía todos los días, descubrió que no, que sufría de un trastorno de personalidad múltiple y que solo una de esas personalidades era la que sufría de bipolaridad. Algo insólito realmente. Ana era en verdad 4 mujeres. Una de ellas era lesbiana. Otra era una niña que vivía en un mundo mítico de hadas y trasgos. Otra era maníaco-depresiva. Y la última padecía vampirismo clínico. Los diarios mostraban esa fluctuación de una a otra, de un universo a otro. A la 4ª semana, cuando yo ya estaba bien de salud y durmiendo 8 horas todas las noches, me crucé con Ana en la sala de lectura. Ella tenía entre las manos Crónicas marcianas de Ray Bradbury y yo estaba a punto de terminar un libro magnífico de Álvaro Bizama, un chileno que me tenía capturado y sorprendido con su novela Música marciana. La similitud en los títulos de los libros fue como un guiño entre nosotros. Ana me saludó con una sonrisa y a los pocos minutos ya estábamos conversando muy animadamente. Era de una belleza clásica, como los perfiles que aparecen en los medallones antiguos o como las esculturas griegas, con la nariz recta y los labios bien delineados. Yo conocí a Bradbury desde mis años adolescentes y le hablé de Fahrenheit 451 y de otros de sus libros. Nos hicimos buenos amigos al darnos cuenta de que pertenecíamos a esa comunidad de lectores que leían desde adentro, desde esa parte de nosotros que no soporta la mediocridad de una vida chata y sin altibajos. Le confesé que estaba recluido por múltiples adicciones y que me había salvado de milagro de morir de una sobredosis. La vieja historia del monstruo que busca una pócima que lo salve del embrujo, dije con cierta tristeza. Ella asintió con una camaradería cómplice y me contó que estaba internada porque en su último ataque de vampirismo casi había asesinado a un extranjero. A lo largo de varias semanas se había chateado con un joven canadiense muy simpático y él, creyendo que su inteligencia era inversamente proporcional a su belleza, le pidió que le enviara una foto para conocerla mejor. La sorpresa fue mayúscula cuando vio los rasgos finos de Ana. Su cabellera negra cayéndole sobre los hombros en unos mechones gruesos y rizados, y su cuerpo voluptuoso, bien preparado para el placer. Decidió viajar a Bogotá para conocer a esa chica con la que quería entablar una relación aún más íntima y estrecha. En el aeropuerto El Dorado, cuando salió del muelle internacional y ella lo abrazó con fuerzas, sintió que estaba enamorado y que no pensaba separarse de su nueva amiga jamás. Esa misma noche salieron a divertirse a una discoteca y después de la medianoche, Ana lo llevó al Parque El Virrey. Lo condujo hasta un árbol retirado, lo besó con pasión, se dejó acariciar y tocar, y cuando lo sintió bien excitado restregándose contra ella, le saltó a la yugular y le hundió los dientes a fondo, hasta sentir que la piel cedía y que la boca se le llenaba de sangre. El joven intentó soltarse, pero Ana, que era alta y fuerte, no se lo permitió y continuó mordiéndolo como si fuera un lobo salvaje alimentándose de su presa. Después de dar alaridos y de pedir auxilio en inglés porque no hablaba español,
2 porteros de los edificios colindantes con el parque acudieron a ver qué pasaba. Lograron retirar a Ana a golpes y a patadas, y el muchacho canadiense entró en un shock nervioso. Empezó a temblar y no podía controlar un ahogo que se tomaba sus pulmones y le impedía respirar. Acudió la policía. A él se lo llevaron a un centro médico y a ella la recluyeron en una comisaría momentáneamente. Esa misma noche, al joven le cosieron 18 puntos en el cuello. No entabló ninguna demanda porque no entendía nada y lo único que quería era regresar a su país y encontrarse con su familia cuanto antes. Recogió su maleta en el hotel, se dirigió al aeropuerto y tomó el primer vuelo que le asignaron. A Ana la recogió su madre en la comisaría y la recluyó enseguida en la clínica, donde intentaban curarla de una enfermedad que no comprendían y para la cual no estaban preparados. La vieja historia de animales sedientos de sangre que salen de cacería a las horas de la noche, remató ella con una sonrisa nostálgica. Sí, el mundo de las bestias versus el mundo de los hombres, dije yo ensimismado. Hay entre nosotros individuos que no son como los demás, que pertenecen a otras categorías y a otros mundos. Siguen pasando los siglos y no es posible hacer entender una realidad tan simple en la que abundan los ejemplos. Esa conversación selló una amistad entre Ana y yo, el hombre murciélago y el vampiro. Solíamos caminar juntos por los jardines, intercambiar libros, almorzar en la misma mesa e incluso buscar en el televisor de la sala de estar la misma película. ¿No te da un miedo que un día me dé el ataque y me lances sobre ti para morderte?, me preguntó ella mientras caminábamos un día hasta la entrada de la clínica. Me honrarías, afirmé con seguridad. Alimentarte lo consideraría el más alto grado de amistad. Le recordé entonces el accidente de los deportistas en medio de las montañas nevadas de los Andes y la forma como habían terminado alimentándose con los cadáveres de sus amigos. Jesús en la última cena, despidiendo de sus discípulos, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El canibalismo y el vampirismo como formas de fraternidad, como liturgias en las cuales incorporamos al otro dentro de nosotros para siempre. Ana me dijo, el mundo sería mejor si el resto de la gente fuera como tú. Era una frase muy bella, muy generosa. No la olvidé. La prueba es que aquí estoy, viejo, escribiéndotela en esta carta que ya casi llega a su fin. Ana salió de la clínica cuando yo estaba por cumplir el segundo mes de terapia. Nos despedimos con un abrazo fuerte y prolongado y fui al parqueadero de la clínica a decirle adiós con la mano. Iba en el carro de su madre, en el puesto del copiloto. Vi que lloraba y se me hizo un nudo en la garganta. Una semana después, la mataron en el centro de Bogotá. La policía hizo una redada en un bar subterráneo donde se reunían varios vampiros como Ana a beber sangre humana. La conseguían por donaciones de amigos o la suministraban ellos mismos, los clientes, para alimentarse los unos a los otros. Un chico sacó una navaja y la policía empezó a disparar indiscriminadamente. Uno de los 2 agentes confesó más tarde que cuando escucharon música heavy metal y vieron a los jóvenes con gabardinas negras bebiendo sangre en copas de cristal, el pánico les impidió adueñarse de la situación y acudieron a sus armas. Ana recibió un disparo en la cabeza, en el parietal derecho. Cayó fulminada y murió a los pocos minutos. Me enteré por el periódico que llegaba a la clínica y por las noticias de la televisión en las horas de la noche. Estuve varios días deprimido y nunca como entonces extrañé mis dosis de cocaína para contrarrestar esos estados de ánimo que me hacían fantasear con el suicidio y la desaparición. En la mitad del tercer mes, cuando solo me hacían falta 2 semanas para terminar el tratamiento, una de las enfermeras me dijo que afuera había una señorita preguntando por mí. Pensé que era la hermana de Ana o alguna de sus amigas más cercanas. Salí preguntándome de quién se trataría. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando sentada en la sala de espera vi a Claudia, la prostituta con la que yo me había acostado por primera vez y con quien seguí guardando después una buena amistad? La abracé con fuerza. La verdad es que su visita me venía muy bien. La noticia de la muerte de Ana me tenía en muy mal estado.
¿Cómo llegaste hasta aquí? Le dije sosteniéndola aún por los hombros. Pregunté en tu casa, le dije a tu empleada que yo era tu mejor amiga, hasta que por fin accedió a darme el nombre de la institución donde estabas. Me explicó ella, mirándome con afecto. ¿Yo te di el número de mi casa? Una noche muy borracho y yo lo guardé siempre. No sabes cuánto te agradezco que te hayas tomado el trabajo de venir a visitarme, le confesé muy conmovido por su lealtad. Yo ya estoy aburrido de este encierro. La invité a la cafetería y nos sentamos a conversar frente a 2 vasos de jugo de fruta. Se le veían unas ojeras muy marcadas y la fatiga le ensombrecía sus mejillas y la barbilla. No pensé que me estimaras tanto, le confesé a bocajarro. ¿Crees que porque trabajaba en ese sitio no tengo sentimientos? Dijo ella, ofendida por mi comentario. No me malinterpretes. Me refiero a que en esos lugares se crean vínculos efímeros de rumba mientras dura la fiesta. Después cada quien debe regresar a la vida real y se olvida de los demás. Pero contigo fue diferente desde el primer momento. Nos hicimos amigos de verdad. Luego cada quien se acostó con quien quiso, pero no dejamos de hablarnos ni de ser amigos. Sí, es cierto, pero creo que no valoré con justicia tus sentimientos. Siempre me caíste bien, fuiste decente, generoso y buen consejero. ¿Te acuerdas que te conté que tenía una hija, que no la veía y que saber que estaba lejos me atormentaba? Sí, claro, mentí de forma automática, pues la verdad era que no recordaba de qué me estaba hablando Claudia. La busqué así como me dijiste, hablé con ella y ahora está viviendo conmigo. Nunca he sido tan feliz. Retiré de ese trabajo y estoy en una fábrica de ropa. No gano mucho, pero haciendo esfuerzos me alcanza para la niña y para mí, y todo eso te lo debo a ti. Por eso vine a saber cómo estabas. Era un relato enternecedor. Lo absurdo de la situación era que el consejo seguramente se lo había dado en medio de algún viaje de marihuana o de metanfetamina, pues no sabía en qué momento se me había ocurrido hablarle de buscar a su hija y vivir con ella. Conversamos unas 2 horas, nos reímos de algunas bromas que nos hicimos de lado y lado, y al final me entregó una bolsa de frutas que me traía de regalo. Se despidió de mí y se fue dejando detrás de ella una estela de bienestar y armonía que hacía mucho tiempo no sentía. Es increíble que a veces los mejores gestos nos llegan de las personas que menos esperamos. En la última semana nos visitó un grupo de psiquiatras que venían a informarse de los tratamientos que brindaba la clínica y a comprobar sus resultados. Pasearon por los pasillos, hablaron con algunos de los enfermos y luego se concentraron en un salón de conferencias. Entre ellos se destacaba un médico joven, apuesto, dueño de sí, que sin embargo guardó la distancia con un aire de tedio que le daba cierta superioridad. Lo reconocí enseguida, en el primer vistazo, y el corazón me empezó a latir a toda velocidad. La vergüenza me obligó a esconderme en mi habitación, y después, temiendo que en ella no estuviera a salvo, salí a los jardines y busqué el rincón más escondido mientras pasaba el peligro. Sí, eras tú, viejo, en una visita de rutina, y por fortuna no me viste aquella tarde, pero yo a ti sí. Y no quise que nuestro reencuentro fuera en esos términos. Yo como paciente y tú observándome desde tu altivez de médico prestante, a quien lo espera un futuro prometedor. Yo como un perdedor y fracasado que se había refugiado en las drogas y en el alcohol para soportar toda su cobardía y su bajeza. Y tú, como el estudiante brillante que había sabido conducir sus fuerzas en la dirección correcta. No me pareció justo, así que me quedé recostado detrás de un árbol y esperé a que la visita de médicos regresara por donde había venido. En la noche me dije que haberte visto había sido una señal, como la primera vez que te conocí. Era un mensaje. La caída del abismo estaba concluida y ese día empezaba el ascenso hacia mi verdadero destino. No recaería en las drogas ni en el alcohol. No me volvería a arrastrar como un gusano por el fango de mis más sórdidas pasiones, y ya era hora de conquistarme a mí mismo y de cumplir con un deber que desde niño había intuido en mis historias infantiles, y que luego confirmaría de joven al leer las páginas extraordinarias de Vito Dumas alrededor del globo. Intentar salvar el mundo a una costa y riesgo de mi propia vida.
Era el momento de quitarse la máscara y de enfrentar la noche cara a cara. Bueno, viejito, ya pronto estará todo listo y recibirás, espero, mi última carta, la carta definitiva antes de emprender la gran misión. Te la haré llegar cuando todo esté listo. Gracias una vez más por aparecer en el instante exacto en el que más te necesitaba. En efecto, como lo dijiste una vez, más que mi amigo, has sido mi hermano, y muy pronto estarás orgulloso de mí. Eso te lo puedo asegurar. Quien tanto te recuerda y te extraña, el cruzado enmascarado. Muy bien, así llegamos al final de esta segunda carta que nos deja más sorprendidos que la primera. Una historia bastante enredada y que hay muchas personas que seguramente así lo viven. Gracias por escucharme, gracias por seguir conmigo esta historia. No se les olvide darle me gusta y suscribirse a este canal.